Bienvenidos. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Primero, la bienvenida, objetivos, la introducción. Vamos a ver un gráfico de la tercera fase y sus respectivos objetivos didácticos, recomendaciones y conclusiones. Nuestro objetivo es identificar las fases necesarias para diseñar actividades para que los estudiantes conozcan y dominen la herramienta o lenguaje con que programarán, su entorno, cómo se crearán las estructuras de datos, variables y constantes, y las de control. El andamiaje en la educación es un proceso que tiene lugar de manera común hoy en día. Se parte de la acción de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera que puedan concentrarse en dominar lo que pueden ser capaces de hacer con rapidez. El andamiaje podemos compararlo con los andamios que usan los empleados en la construcción. El término andamiaje se utiliza en psicología del desarrollo, pedagogía y otras ciencias sociales para referirse al conjunto de ayudas, orientaciones e información que una persona, fundamentalmente niños, reciben a lo largo de su desarrollo intelectual. Estas ayudas facilitan el acceso de los niños a nuevos aprendizajes y contribuyen a su crecimiento intelectual. El término fue introducido por el psicólogo ruso Lev Vygotsky para comparar la construcción de conocimientos en la mente de las personas con la construcción de los edificios. Al igual que un edificio se va construyendo poco a poco gracias a la contribución de trabajadores externos que realizan su labor desde andamios, el desarrollo personal de un niño también puede ser estimulado mediante pistas proporcionadas por otras personas más sabias que se encuentran a su alrededor. El niño podrá ir incorporando estas ayudas y conocimientos a su propio bagaje personal, de modo que su desarrollo sea capaz de ser más completo. La propuesta que se desarrolla en esta unidad es andamiaje para el aprendizaje con la programación y abarca 3 fases fundamentales: formular y comprender un objetivo o problema, crear puentes entre el objetivo deseado y el lenguaje de programación, y utilizar un lenguaje de programación que posibilite alcanzar el objetivo deseado o la solución al problema. Se ha observado que los estudiantes enfrentan grandes inconvenientes cuando escriben un código de programación sin tener claridad sobre la solución del problema que desean resolver. Además, los educadores reportan continuamente desmotivación porque los estudiantes no logran lo propuesto y en algunos casos también se conforman con el efecto obtenido tras haber programado de manera errónea algún elemento. Esto último se ha confundido en ocasiones con aprender del error. No obstante, esto dista mucho de ser un proceso en el cual los estudiantes se esfuercen por comprender qué genera su error, porque parece no haber nada que realmente les sirva como guía para valorar y comprender el resultado obtenido. En este momento se propone codificar la solución planteada desde el principio en el proceso, con el fin de utilizar todos los productos desarrollados en las fases anteriores. Por ejemplo, el bosquejo del producto para garantizar la comprensión de los estudiantes en cuanto a cómo se viene gestando esta solución. Así, además, los estudiantes podrán identificar con más facilidad posibles errores al programar en la computadora. En esta fase también será necesario diseñar actividades para que los estudiantes conozcan y dominen la herramienta o lenguaje con que programarán su entorno, cómo se crearán las estructuras de datos, variables y constantes, y las de control, tales como condicionantes, ciclos, recursividad, pero sin dejar a un lado el proceso de depuración. Llegados a este punto, los estudiantes pueden ir y venir por las diferentes fases para que el proceso sea integrador e interactivo. Se puede graficar una parte del problema e implementar su solución en la computadora, con lo cual se genera un ciclo entre la comprensión del problema y la solución codificada. En esta semana veremos con mayor atención esta última: utilizar un lenguaje de programación que posibilite alcanzar el objetivo deseado o la solución al problema. Gráficamente, la tercera fase y sus respectivos objetivos didácticos se ven así.
Está codificar en un lenguaje de programación que se subdivide en conocer el entorno, conocer datos, crear condicionales y crear ciclos y recursividad. Esto nos lleva a depurar. Para ver la interactividad entre las fases y sus objetivos didácticos, se han trazado dos flechas. Una segunda flecha discontinua sale del último objetivo didáctico, que es codificar en un lenguaje de programación, y nos permite devolvernos hacia los objetivos inferiores, dependiendo de la necesidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera flecha empieza en el primer objetivo, conocer, identificar, plantear el problema u objetivo, y sube atravesando los dos siguientes hasta llegar al cuarto objetivo, definir una secuencia lógica de pasos de cada una de las partes. A partir de este se desprenden dos caminos, uno que nos lleva directamente a la codificación y otro, antes de llegar a codificar la solución, nos propone identificar las estructuras de datos y de control. En este último objetivo se desagrega definiendo cuáles actividades se deben enseñar de la programación. Todas estas actividades están atravesadas por un proceso de depuración, con el cual se valora el resultado obtenido y modificarlo hasta lograr la solución definida por el estudiante. Veamos las recomendaciones. Partir de una planificación clara y extendida. Aquí necesitaremos un conocimiento profundo de todos los aspectos relacionados con el problema. Es importante que los educadores partan siempre de una clara y extendida planificación, con el fin de estar preparados para mediar la experiencia de aprendizaje. De esta manera podrán prever posibles situaciones o necesidades de los estudiantes al aprender con la programación. También tenemos definir cuál producto final se busca desarrollar y darlo a conocer. Se busca desarrollar esto para que los estudiantes desde el inicio del proceso les permitan tener una mayor claridad de qué se espera de ellos y qué deben lograr en el proyecto de aprendizaje. Dejar claro que los productos que se desarrollan en el proceso contribuyen a la obtención del producto final. Es muy relevante que los estudiantes comprendan que todos los productos desarrollados a través de este proceso contribuyen a la obtención del producto final por desarrollar. Aprovechar situaciones reales para que los estudiantes practiquen haciendo algoritmos. Cada vez que sea posible, es importante preguntar a los estudiantes cuáles algoritmos se pueden extraer de una determinada situación. Las demostraciones son una buena oportunidad para hacerlo. También hay que recordar a los estudiantes que el papel de los programas de computadoras es esencial. Sin una lista de instrucciones a seguir, la computadora es virtualmente inútil. Los lenguajes de programación nos permiten escribir esos programas y por consiguiente comunicarnos con las computadoras. Hay que evidenciar a los estudiantes que la máquina no piensa por sí misma. No se debe olvidar que la programación no es más que un conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas que llevan a ejecutar una tarea específica. Es preciso orientar a los estudiantes para que realicen siempre un diseño previo de la solución, de una forma concreta, con bosquejos, esquemas, diagramas, secuencia de pasos, con el objetivo de comprender mejor la solución del problema. Dichas instrucciones se denominan código fuente, el cual es único para cada lenguaje y está diseñado para cumplir una función o propósito específico. Usan diferentes normas o bases para controlar el comportamiento de un dispositivo y también puede ser que se usen para crear programas informáticos. Orientar a que se hagan diseños previos de la solución y cuando los estudiantes son capaces de brincarse uno de los pasos propuestos e implementar directamente la solución en un determinado lenguaje de programación, se puede implementar la estrategia de análisis de código. Esto quiere decir que se les puede dar un programa para que analicen el código empleado y lo puedan trasladar a una determinada situación. Esto
los ayudará a interpretar estructuras más complejas donde se aplique un pensamiento más abstracto. Conclusiones. Primero, planificar un proyecto de aprendizaje iniciando con el fin en mente favorece significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. La importancia de planificar se basa en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué aprenderán los estudiantes, cómo lo aprenderán, qué conocimientos previos requieren para su comprensión y con cuáles indicadores se evaluará la adquisición del conocimiento según se avance en el proyecto. Aprender a programar va más allá de convertir a los estudiantes en programadores expertos y diestros en el uso de diversos lenguajes de programación. Se debe considerar el favorecimiento de la adquisición de una gran variedad de competencias digitales y estilos de pensamiento para razonar y resolver problemas. Es importante que los estudiantes comprendan los conceptos propios de la disciplina, aunque esto es visto por muchos como un elemento que atrasa el proceso. Se tiene evidencia documentada de que cuando el estudiante entiende primero el concepto, tiene mayor autonomía al momento de emplearlo y le encuentra sentido a lo que programa. Para aprender a programar, los estudiantes deben tener la posibilidad de poner a prueba independientemente las estrategias mostradas por el educador. Estas deben estar diseñadas para que ellos sean capaces de resolver problemas similares que se les presenten o buscar nuevas soluciones sobre la base de las estrategias que ya conocen. Cuando el educador proporciona fichas con las soluciones de código necesarias para realizar correctamente la tarea, quien está usando el conocimiento de programación requerido es él y no los estudiantes. Además, tenemos que las actividades de aprendizaje propuestas por los estudiantes deben constituir verdaderos desafíos para los estudiantes, al poner en conflicto sus conocimientos previos. Estas actividades deben ser accesibles para ellos y estar enmarcadas en contextos conocidos y significativos. La comprensión de la programación surge del trabajo de los estudiantes, como la respuesta óptima a situaciones problemáticas específicas que lo requieren. Los alumnos eligen y comparten diferentes técnicas de resolución de problemas. El error es parte sustancial del proceso de aprendizaje. No hay que olvidar que equivocarse es de humanos y un proceso de aprendizaje se aprende de los errores. Los conocimientos y algoritmos de programación construidos deben ser valorados continuamente por los estudiantes. No hay que dejar pasar tiempo entre el momento en que el conocimiento del estudiante ha surgido y el momento en que el educador lo destaca y sistematiza. Los estudiantes deben tener la oportunidad de trabajar y profundizar los conceptos, es decir, ensayarlos, hasta lograr un dominio significativo de ellos. Se deben hacer continuamente ejercicios para ensayar la profundidad de los conocimientos e ir viendo el avance que se tiene en el dominio de estos. La argumentación y explicación del código empleado para solucionar un problema fundamentan la adecuación de los algoritmos, la modificación del error y por ende el aprendizaje. En este cambio de las técnicas promovidas por el educador se juega la posibilidad del aprendizaje. La argumentación y explicación del código empleado para solucionar un problema fundamentan la adecuación de los algoritmos, la modificación del error y por ende el aprendizaje. Los estudiantes podrían usar técnicas poco adecuadas cuando comienzan a resolver el problema, pero una vez modificadas las condiciones de resolución de este, se verán obligados a transformar sus técnicas para hacerlas más efectivas. En este cambio de las técnicas promovidas por el educador, se juega la posibilidad del aprendizaje, ya que el estudiante pone en práctica sus conocimientos adquiridos resolviendo problemas desde su propio punto de vista.
Y esto sería todo para este tema. Muchas gracias.